Buenos días a todos y bienvenidos de regreso a nuestro primer congreso de bioética prenatal. Vamos a continuar con la plática del doctor José Damián Carrillo Ruiz, que va a dar la plática Aspectos neurobioéticos del dolor fetal. El doctor Damián hizo la licenciatura en medicina en la Facultad Mexicana de Medicina, tiene la especialidad en neurocirugía por el Hospital General de México, es maestro y doctor en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es neurocirujano funcional y esterotaxia por la Universidad de París, fue jefe de la unidad de neurología y neurocirugía en el Hospital General de México, fue director de investigación en el mismo hospital, ha sido acreedor al Premio Nacional de Bioética Dr. Manuel Velasco Suárez, al Premio Trayectoria Científica UNAM, al Premio Excelencia Científica en el Hospital General de México, Reconocimiento Médico Lasallista y Reconocimiento Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Es investigador nivel 3 e investigador de Institutos Nacionales de Salud y tiene publicaciones alrededor de 125 artículos, 45 capítulos en libros, dos libros, índice en H22 y G50 con 2.375 citaciones a trabajos y 25.888 visualizaciones por Loop Frontiers, con 191 trabajos libres y 354 conferencias nacionales y extranjeras. Démosle la bienvenida al doctor Carrillo. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias. La verdad es un placer estar aquí en la Náhuac. Agradezco infinitamente al doctor Castilla, del cual, como hace rato lo comentaba, guardo más bien su amistad, además de conocernos hace muchísimo tiempo. A la licenciada Oria Ibarros, le agradezco muchísimo también la invitación a este podium. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema que me parece por demás apasionante. La verdad es que cuando estaba preparando esto, alguien me dijo, y fue en esta semana, ¿eh? Y aquí incluyo un poco a mi esposa también. Me dijo, a poco los fetos tienen dolor? ¿No? ¿A poco los fetos tienen dolor? Y lo primero que uno podría preguntarse es cómo un neurocirujano está hablando de esto. No soy embriólogo, no soy pediatra, ¿no? No soy neonatólogo. Sin embargo, durante más de 25 años he estado yendo a Clínica del Dolor y ahí he aprendido. Ahorita voy a mencionar con la persona de una u otra manera, la doctora Flores, quien sí es pediatra y algóloga de las pocas que hay en el país. Entonces me atreví un poco a exponer su trabajo. Lo que voy a hacer un poco es una recopilación de varias cosas. Comentaba con Pepe hace ratito de algunas cosas que he tenido y ahorita los voy a ir llevando de la mano para tratar de cumplir algunas de las cosas que traigo a continuación. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ir hacia adelante. Agradezco infinitamente también el apoyo, sin lugar a dudas, primero de la doctora Erika Benítez, mi directora, y veo aquí algún grupo de compañeros y les agradezco muchísimo que estén aquí presentes. Bueno, nuestro índice va a ser así de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de la embriología, vamos a hablar del embrión y el feto, vamos a tocar los aspectos del dolor, qué es el dolor. Como les comentaba, los últimos 25 años he visto muchísimos pacientes sobre dolor, los he operado inclusive, y de eso vamos a meternos de lleno. Luego vamos a platicar sobre el dolor en el feto, hablaremos de la ética de la neuroética, luego meteremos en la conjunción de aspectos neuroéticos del dolor fetal y por último daré algunas conclusiones sobre mi exposición. Entonces vamos primero con la embriología. Algunas de estas cosas seguramente algunos de ustedes las saben, otras no. Iré haciendo como algunos puntos clave, sobre todo en la exposición, lo más pertinente en el sistema nervioso central. No dejaré de tocar algunas de otras cosas, pero digo, evidentemente mi área de expertise es esta área. Entonces, empecemos por esto, ¿no? ¿Qué es la vida humana? Y aquí hago un parafraseo, esta frase que pongo aquí la hice yo, un poco pensando en Boecio acerca de lo que es la persona. Boecio decía que la persona es precisamente sustancia individual de naturaleza racional. Eso en términos así muy aterrizables, ¿no? Esto es un término muy filosófico. La bioética es la conjunción, ¿no? Es este cruce entre la medicina, entre la filosofía, entre el derecho, entre la psicología, ¿verdad? Y entonces da razón de ser. Entonces, ¿qué es la vida humana? Es exactamente regresando a Boecio, precisamente pensando en un ser. Sustancia es un ser desde el punto de vista filosófico, que es único y que tiene como fin, ¿no? Como esencia, como naturaleza, como funcionalidad, la presencia del raciocinio. Yo lo pongo un poco así, que es la vida entonces del hombre,
de la persona es el movimiento. Siempre he pensado que la vida es movimiento de una manera muy sencilla. Esta pregunta me la hicieron cuando estaba en primero de secundaria. Me acuerdo que mi maestra Margarita Lozano Jova, así se llamaba ella. Bueno, se llama, espero que todavía viva, no hace mucho que no la veo. Nos puso en algún momento, ¿qué es la vida? No me acuerdo que haya contestado. Pero la verdad es que me quedo un poco pensando, y de hecho eso es lo que voy a decir a continuación, perdón, se me corrió un poquito esto. Em, lo que quiero transmitir es que la vida es movimiento. Todo lo aquello que no se mueve no tiene vida. Entonces, la vida es el movimiento de ese ser, aquí lo pongo como emocional y lo puse a propósito así, porque lo que voy a tocar a continuación tiene que ver muchísimo con el dolor. Y haciéndose parafraseo de Boecio, de naturaleza racional. Si vamos hacia adelante, perdón, realmente cualquiera de nosotros nos encontramos como está aquí, ¿no? Si se puede, perfecto. Nacemos en algún momento, nuestro nacimiento es el inicio de la vida extrauterina. Ya veremos que hacia adentro, ahorita lo voy a tocar a continuación, sería exactamente el inicio en la concepción, pero todos pasamos por estas etapas, por lo menos los que están aquí, aquí arriba nos encontramos la gran mayoría. Algunos ya nos encontramos como por acá, ¿no? Una vez fuimos bebés, fuimos niños, adolescentes, adultos, algunos de ustedes adultos jóvenes, algunos otros, como les comentaba, adultos un poco ya más centrados en años, adultos ya más bien tirados a viejos, y posteriormente el envejecimiento. Entonces, todos pasamos por estas etapas. Si lo vemos así, entonces, la vida intrauterina pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos y nos cuesta un poco trabajo de ser así como muy tangible, ¿no? Empezamos con un huevo, con el cigoto que ahora vamos a tocar. Aquí por aquí hay algún término que se ha empleado como un preembrión. La verdad es que a partir de que se forma el huevo y a partir de este momento hasta los 8 9, 10 semanas, no es que sea algo así tajante de que a partir de las 10, ¿no? Se da el embrión. Y lo más importante aquí es que se forman los órganos. Y luego, posteriormente, de ese tiempo, de los 3 meses hasta el momento del nacimiento, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, entonces le llamamos feto. Lo que voy a hacer ahorita va a ser un recorrido, exactamente, voy a tratar de sintetizar lo máximo posible para que ustedes tengan con muchísima claridad, o sea, a qué me estoy tratando de referir en el transcurso de este momento. Entonces, pasando desde el huevo, esto que sería el embrión, el feto en etapas tempranas y el feto en etapas tardías hasta el momento de su nacimiento. Entonces, lo que estamos viendo aquí, estas son las etapas de Carnegie, precisamente como lo acabo de decir, en el momento de la fecundación, y cómo una de esas etapas son trascendentales y que nos ocurrió a nosotros en nuestra vida hasta llegar un momento en que sale un feto del vientre materno. Ese es el momento del nacimiento. Entonces, el nacimiento y lo mismo que la muerte son momentos. ¿Qué estudia la bioética? Estudia los momentos indispensables en el momento del nacimiento alrededor de, y por esto es la razón de este simposio perinatal, pero también en los momentos finales de la vida. Por eso es tan trascendental aprender acerca de la bioética. Entonces, estamos hablando de esto, en esperma, no sé si, espero que me escuchen bien, sobre todo la gente en internet, no los saludé. Bienvenidos a todos. Esperma, óvulo, sabemos que el esperma es realmente muy pequeño comparado con el óvulo, y aquí habrá una, gracias, perfecto, creo que está mucho mejor así, y así puedo desplazarme un poco mejor. Entonces, la presencia del óvulo, el espermatozoide, esto lo sabemos muy bien, solamente uno llegará, a veces puede llegar dos, y en ese momento es cuando se dan precisamente estos embarazos que son gemelares, ¿no? O inclusive un poco más. Algún otro tres inclusive, ¿no? Pero esto es rarísimo. Entonces siempre habrá un ganador en una carrera sin fin para llegar a tratar de alcanzar el útero. Y entonces vendrá de la madre, vendrá del padre, y entonces tendremos exactamente algo que a mí en lo personal me choca el término y que para los médicos se ha quedado un poco así como el producto. No, no se llama producto, o es un embrión, o es un cigoto, o es un feto, pero nos han querido vender un poco así para tratar de pues es el producto, ¿no? Es una persona, es una persona. Entonces, miren, aquí está este momento tan especial en el cual llega, perdónenme, el espermatozoide se mete,
¿verdad? No me voy a meter en los detalles, evidentemente, embriológicos ni anatómicos, pero a partir de aquí es que se genera, ¿verdad? Ya no una célula femenina, masculina, sino un nuevo ser. Esto sería tal vez lo más trascendente a poder decir, ¿no? Aquí, a partir de aquí, y quiero comentar algo. Fíjense que esta revisión, hacia el final voy a mencionar esto. ¿Por qué me interesa platicar de esto? Porque en algún momento, hace algunos años, junto con el doctor Cabrera Beck, publicamos algo precisamente sobre esto. Y entonces tuve que hacer como un repaso, ¿no? De mi embriología que había yo llevado en el transcurso de la carrera. Y me di cuenta, digo, claro, en su momento pues lo ves de una manera, claro que ha pasado el tiempo, lo veo de otra forma. Y quiero comentarles que lo que voy a mencionar de aquí a las 8 o 9 semanas se hace de manera vertiginosa, rapidísima. O sea, esto es algo que ahorita que lo vean van a decir, ah, pues sí es cierto, tiene razón el doctor, de que no es nada más, uno pensaría como que ahí está en el abdomen de la mamá, como unas células como que se van reproduciendo y como que van creciendo, pero la verdad es que lo hace de una manera realmente muy rápida. Y entonces, ¿a dónde vamos? La bipartición, a partir de aquí empiezan a crearse dos, cuatro, seis, ya saben, de manera escalonada, logarítmica, hasta llegar a tener precisamente un intercambio primero del material genético, ¿verdad? Tener una meiosis, una mitosis, y a partir de eso tener exactamente esto que estamos observando aquí, la presencia de un nuevo ser que se va a reproducir rápidamente sus células. Y entonces tenemos hacia la semana 1 la presencia exactamente de un ser pluripotencial, ¿no? Con células que son pluri y multipotenciales, y que esto darán el motivo de los diferentes órganos que voy a traer a continuación. En ese momento prácticamente la mamá ni enterada está. Puede ser inclusive hasta un retraso leve en la regla o ni siquiera estar enterada de lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de eso, se va a dar el momento de la implantación, en la cual va a encontrarse en el útero y va a ser una pequeña mella directamente sobre exactamente la mucosa que se encuentra en el endometrio, pues más bien, ¿verdad? Y de lo que vamos a encontrar aquí es este pequeño montículo, que ese sería el momento en que va a llegar a depositarse ahí. Y entonces, como ustedes saben, en el momento de la implantación va a empezarse a formar también el saco vitelino, el líquido amniótico, y entonces va a empezar a haber esta unión de las deciduas. Lo que va a formar las deciduas es una parte embrionaria y una parte materna para formar posteriormente la placenta, ¿no? Y aquí es el tema. ¿Qué es lo primero que se forma en el embrión? El sistema nervioso. El sistema nervioso. Es lo primero que se forma. ¿Y cuándo deja de formarse? ¿Cuándo deja de formarse? Extraútero hacia los 15 años. Es decir, no es cierto eso, te estás mintiendo, no, estoy diciendo la verdad. Porque una vez fuera del útero, todavía siguen creciendo los nervios. Entonces, muy importante porque realmente si algo nos hace diferentes del resto de las especies es el sistema nervioso. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a ver, trataré de ser sucinto para no comerme el tiempo, pero lo que estoy tratando de ver aquí son exactamente los esbozos donde vamos a encontrar un tubo, antes de un tubo, una guía que va a ser la notocorda, y a partir de aquí, miren, se va a formar, aquí está la notocorda, se va a plegar y va a formar el tubo neural, y luego lo que está al lado, que serían las somitas. Aquí se ve, esto es un esquema, y esto es lo que veríamos desde el punto de vista de lo que es propiamente la celularidad. Entonces, lo que estamos observando aquí es la formación, la notocorda. Esto va a dar lugar posteriormente a los cuerpos vertebrales. Aquí se va a conformar todo el sistema nervioso, el tubo neural. Esto va a dar parte inicialmente a la médula espinal y luego lo voy a mostrar más adelante, las vesiculaciones para dar lugar al cerebro. Esto va a ser trascendente para lo que vamos a ver acerca del dolor. No nada más es aquí repasarlo por repasar. Entonces, aquí están las somitas, aquí está el tubo neural. ¿De acuerdo? Y recordar también este punto, porque hacia el futuro vamos a platicar un poco de la cirugía que se hace intraútero. Entonces, no perder de vista esto, por favor. Entonces, miren, como si fuera un zipper, como un cierre, se van a dar precisamente, se va a formar entonces un neuroporo superior o anterior y un neuroporo inferior o posterior. Entonces, a partir de eso, precisamente como un zipper, se va a ir dando estos cierres en los cuales se van a ir conformando poco a poco esto que vamos a ver, la curvatura, semana 3, fíjense, prácticamente pues no se ve nada, aquí empieza todo, entre comillas, y aquí está lo que estábamos diciendo, miren, la presencia ya de los neuroporos, neuroporo superior, neuroporo inferior, aquí están las somitas, van a empezar a dar el resto de lo que vamos a comentar a continuación. Aquí se ve un esbozo de precisamente esta parte que va a conformar el cerebro.
Entonces vean ustedes cómo aquí poco a poco se va a empezar a plegar. Semana 4 ya empieza a verse la columna, las somitas. Y entonces a partir de aquí ya tenemos, entre comillas, un pequeño renacuajo. Si yo hiciera una comparación con un delfín, con un anfibio, un sapo, una rana, un ave y nosotros, no habría ninguna diferencia en cuanto a la formación. Por lo menos en la parte macro. Algo va a decir, oye, pero eso que estás diciendo es una barrabasada. No, no, no lo es. O sea, sería muy difícil a este nivel de ahorita decir qué sería de cada una de las especies. Somos muy similares. Entonces, fíjense cómo empieza a formarse la cabeza. Aquí vemos los arcos branquiales que a continuación lo vamos a ver. Y fíjense cómo las somitas poco a poco van a dar lugar a que aquí se vaya sentando la columna vertebral. Ojo, y aunque a lo mejor no lo recuerden, nosotros lo recordamos, en algún momento hemos tenido cola. La ontogenia resume a la filogenia. Wow, me estoy echando aquí algo que aprendí no recientemente, ni siquiera en la facultad lo aprendí cuando estaba en secundaria. ¿Qué significa eso? Significa que nuestras etapas evolutivas están vertidas directamente en el vientre cuando estamos formándonos. Entonces pasamos de ser también reptiles y peces. Entonces esto es algo muy importante de tomar en consideración. Y esto es real, ¿eh? O sea, hay fotos, no tengo una aquí, pero donde se reabsorbe directamente la cola. ¿Ok? Bien, entonces vean ustedes cómo se va dando la cosa, la presencia aquí de la cabeza, las somitas, y aquí ya empezamos a ver tórax y abdomen, la parte de las extremidades, vamos para allá, semana 4, esto es como se vería en el útero, completamente implantado el embrión directamente en el cuerpo uterino, en el fondo de saco, ¿no? Y aquí empezamos a ver lo que ya decíamos, el tubo, la presencia de la columna, cómo se va a ir plegando, y cómo encontramos las somitas con mucha claridad. Día 4, semana 4, día 23 a 26, vean ustedes cómo poco a poco se va a ir dando esto. Entonces, ¿qué observamos aquí? Es importantísimo la presencia aquí del tubo neural, pero empezamos a ver otras cosas, ¿no? Que son realmente importantes. La presencia del corazón, del estómago, del mesogastrio, el hígado de manera muy incipiente, de los esbozos, de las yemas, ¿no? Y a partir de eso es como hacia la semana 5 se empieza a ver ya la formación de una cabeza, apenas empieza a verse, fíjense bien, la presencia de las extremidades superiores e inferiores, el cordón umbilical y la presencia del líquido amniótico, una cavidad. Semana 5 nuevamente, miren, ahí está la cola. Estaba presumiendo acerca de la cola, ahí está, miren. O sea, no estoy mintiendo. Está la extremidad inferior, la extremidad superior por acá, ¿no? Porque se ve observando, estos laterales, las cabezas, no sé si lo aprecian. Sí, ya se ve una placa auditiva, semana 5, ¿ok? Eso de que son puras células no es cierto, eso no es verdad. Entonces, vean nuevamente la cola, extremidad inferior, extremidad superior, las arcos branquiales, la cabeza. Auditiva. Las extremidades, la cabeza. Y aquí ya se ve algo. Se empiezan a conformar inclusive los huesos y parte de lo que van a ser las vesiculaciones para dar cabida al cerebelo, al cerebro. Ahorita nos metemos en eso. Entonces vean ustedes este acercamiento que es precioso, la verdad, ¿no? La presencia de la parte frontal, ¿no? Aquí está lo que comentábamos, el ojo en su parte muy rudimentaria, la parte óptica, la maxila, la mandíbula, el maxilar superior, la mandíbula, los arcos branquiales que recordemos que van a dar a toda esta parte del cuello, ¿no? La parte de los yoides, la parte de la tiroides, o sea, toda esta parte muscular. Aquí precioso se ve el corazón, el hígado y cada uno de los nervios, de los, quise decir, de los miembros. Entonces, a partir de aquí, semana 6, vean ustedes cómo poco a poco se empieza a conformar, las extremidades se ven mucho más conformadas, más hechas, la presencia del abdomen y probablemente el corazón para esta fecha también ya empezó a formarse y va a empezar a latir pronto, ¿no? Y la presencia entonces de las branquias, cómo también se van transformando para dar cabida a la cabeza. Vean ustedes, la placa óptica, cómo se ve, ya se ve parte de la boca. Ojo con esto, aquí fíjense cómo empieza un ostomoideo, una parte propiamente en la cual va a estar la nariz y la boca, las branquias con lo que exactamente he estado diciendo, el miembro superior, vean aquí empiezan a verse los deditos, en la parte inferior también empiezan a ver los deditos, ya se reabsorbió la cola,
la presencia o no, entonces, de esta parte abdominal. Seguimos semana 7. Vean ustedes cómo prácticamente poco a poco se empiezan a ver los dedos, cómo se observa ya el ojo, cómo se observa la cara, cómo se empieza a conformar entonces todo el resto del cráneo. Y entonces aquí prácticamente se ha cerrado el tubo neural. Esto que es tan trascendental es importante conocerlo por lo que voy a decir a continuación de la parte quirúrgica. Vean ustedes, día 7, o sea, vean la comparación entre el día 7, 44, 48 y ahora vean esto, 48-51. Por eso te digo que de manera vertiginosa, de manera muy rápida va sucediendo esto. Esto a mí me sorprendió mucho cuando volví como a retomar este punto, porque, pues ahí va más o menos. No, parecería que un tren a todo vapor, bueno, no, actualmente estos magnéticos que van, ¿no? O sea, está cruzando las cosas para tratar de obtener lo más rápidamente posible los órganos. Esto te lo transmito porque uno pensaría, ay, pues ahí pasa como mucho tiempo, hay que saber qué pasa en el abdomen. No, es que pasa muy rápido. Vean ustedes, la diferencia es muy grande entre ver la cabeza de este chiquito, vean la nariz, vean los ojos, vean, aquí está la parte óptica, lo que te comentaba, esto va a subir. Y esto es importante, por ejemplo, para las malformaciones. A veces hay gente que tiene mamelones que están puestos aquí en el cuello o inclusive acá arriba. ¿Por qué? Porque el momento en que va subiendo para colocarse aquí, pueden llegar a tener accesorios, ¿ok? Vean las manos, ya hay dedos completamente formados, extremidades completamente formadas. Está cerrada completamente la espalda en la parte de atrás y la parte delantera, prácticamente el abdomen está cerrado y adentro también del tórax está el corazón y se está formando junto con el resto de las vísceras. La presencia entonces de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Vean ustedes semana 8, o sea, prácticamente dices aquí, oye, wow, pues vaya que sí hay una diferencia muy grande. La parte óptica, las extremidades con los deditos, ¿no? Nuevamente, semana 8, vean ustedes, un par de semanas más y cómo se va armando. Aquí se empiezan a ver las suturas cerebrales, ¿no? Las suturas craneales, quiero decir, el cordón umbilical. Aquí se distingue perfectamente cada uno de los dedos. Vean ustedes, ¿se dan cuenta de eso? Tanto de la mano como de los pies. Y entonces llegamos un poco a esto, la presencia de semanas más, semanas más. Semana 8, días 56 a 60, prácticamente aquí ya tenemos un ser humano más o menos formado, ¿no? Hombre, no es como nosotros, evidentemente, pero lo que quiero decir es que esto, o sea, vean cómo está ya hecho. Y así es como se vería hacia la semana 9-10, que aquí es donde termina el embrión. Por eso cuando dicen, no, pues es que los embriones, ¿no? Hay todo un tema sobre producción de embriones y no se sabe qué hacer con los embriones, ¿no? Pues claro, tienes unos embriones que están ahí congelados, por ejemplo, para fertilización in vitro, y no hay una regulación, ya no te digo aquí en México no existe nada de eso. En Europa tiene un problema muy serio porque dice, oye, tenemos una serie de embriones congelados, ¿qué vamos a hacer con todos estos? O sea, ya implantamos 2 o 3 de la señora que quería tener un bebé. ¿Y qué vamos a hacer después de 20 años con esos embriones que están ahí y que tienen esa conformación? Pues es un tema, ¿no? Es un tema. Bueno, a partir de aquí entonces, voy a ir un poco más rápido. Lo que sucede es que entonces va a empezar a crecer, va a empezar a crecer esos órganos. O sea, ya hasta aquí llegó, ya se conformó todo y ahora lo único que va a pasar de aquí en adelante hasta el momento del nacimiento, simplemente le va a dar volumen a cada uno de esos órganos. Entonces aquí está nuevamente, vean ustedes, un corte muy bonito de eso, ¿no? Donde observamos cada uno de ellos. Aquí es el cerebro, vean ustedes cómo está conformado la nariz, la boca, la lengua, la presencia de la columna con cada una de la médula espinal, con la columna, con cada una de las vértebras, cómo se encuentran los pies, ¿no? En este caso, las vísceras, aquí encontramos parte del hígado, los pulmones, el corazón, aquí está los deditos de la mano. Entonces vean ustedes cómo se vería en el útero, así se encontraría en el útero de la mamá. Posteriormente, hacia la semana 11, los deditos se empiezan a mover. La presencia, entonces, vean ustedes, esto es una técnica especial para ver el hueso exclusivamente. Se ve precioso cómo se va conformando el maxilar, la mandíbula, la parte horaria, el frontal, el occipital. Movimientos muy activos del feto y la formación. Miren, este detalle de una mano, si yo viera esto, diría, pues eso es un neonato. Y estamos hablando de un feto de 34 semanas. Entonces, prácticamente lo que hace el bebé es alimentarse de la madre. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que las mamás coman bien.
La nutrición materna en este momento es fundamental. Y lo mismo las adicciones. Una mamá que es alcohólica le va a pegar a su hijo. Va a tener problemas serios, TDA, desnutrición, evidentemente una baja cognitiva importantísimo. Ya no te digo del alcohol, ya no te digo de las drogas, que si alguien ingiere alguna otra droga, evidentemente le va a pegar directamente al desarrollo del niño. Entonces, bien, usted lo único que estamos haciendo es esperar a que ese niño nazca, que ese niño crezca para posteriormente nacer. Prácticamente estas serían como las etapas finales. ¿Y a dónde quiero llegar? Fíjense usted, desde los 3 meses hasta el momento en que va a nacer, prácticamente ha crecido de una manera exponencial el niño. Y aquí se ve claramente eso en una gráfica donde estoy viendo las semanas. Aquí todavía faltarían un poco más. Sabemos que entre las 38 y 40 y el peso y la talla del niño. Entonces, aquí es como se ve en la semana 4, así es como se ve en la 8. Aquí termina el embrión y aquí empieza el feto y en el momento un poco antes del nacimiento. Y entonces tenemos, y esto es importante decirlo, creo que en este simposio se ha dicho esto, no he estado aquí, pero me imagino que sí, en el binomio madre-hijo. Y así lo dice el Williams. El Williams era el texto que nosotros llevábamos en ginecología y la dedicatoria que tenía el Williams en la primera página decía, este libro está dedicado a la madre y al hijo, a ese binomio. Fíjate qué hermoso, hasta poético que un ginecólogo haya puesto eso en la dedicatoria de su libro de ginecobstetricia. ¿Y qué dice la Declaración de los Derechos Humanos? ¿No? Fíjense, es muy contundente. Es la primera que dice, la primera ley. La declaración dice, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su propia persona. ¿Qué decíamos? La conjunción, la bioética, la conjunción del derecho, de la medicina, de la psicología y de esta parte filosófica. Bien, hasta aquí la primera parte. Ahora vamos a platicar un poco sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? Hay una primera definición dada por la IASP, que es la International Association for the Study of Pain, y resalto 2 palabras que me parecen esenciales y que las vamos a seguir tocando, y empecé inclusive platicando así al inicio. El dolor es una experiencia sensorial. Esto tiene que ver con una parte neurofisiológica que te voy a explicar a continuación y una parte emocional. Te dije que el ser humano, la persona y le dije de la vida humana es un movimiento, la vida es movimiento de un ser que es emocional. Todos aquí, si yo les preguntara, defíneme el dolor, te sería muy difícil definirlo. Pero todos sin excepción, si yo le preguntara ahorita, alce la mano, ¿quién no ha tenido dolor en su vida? Nadie la alzaría. Es más, hago la pregunta, ¿alguien aquí no ha tenido dolor en su vida? Alce la mano quien no ha tenido dolor en su vida. ¿Qué quiere decir? Que todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado el dolor. Todos, sin excepción, hemos experimentado el dolor y sabemos que es muy desagradable. Es muy desagradable. Y puede ser desde algo muy sencillo como, entre comillas, como un dolor de muelas, un cólico menstrual, hasta cosas como una apendicitis. ¿Ok? Que te puede dejar tirado y llevarte a un servicio de urgencias. Entonces, este fue el primer acercamiento. No voy a entrar en muchos detalles al respecto de esto, nada más quiero decir, asociada a una lesión real o potencial, esto para el 2020 lo cambiaron. Siguió siendo una experiencia sensorial y emocional, pero fíjate bien como dice, asociada o similar a la asociada, parece como un trabalenguas, la verdad, a un daño tisular. ¿Qué quiere decir? Que algo me produce ese dolor. Algo, ya sea dentro de mí o fuera de mí, que causa que yo tenga una experiencia que me resulta desagradable y puede ser registrada por mi sistema nervioso. Y eso produce, desde el punto de vista, ya no me metí en la parte emocional, algo en mi sistema límbico que produce sentimientos y produce emociones. Voy a resaltar algo que viene aquí. Esto lo saqué de Grunenthal, no es un anuncio, digo, perdón si ya hay un golazo, pero bueno, no pasa nada. Me pareció muy bonito. Fíjate, dice 3 interesantes. El dolor y la nocicepción, entendiendo por nocicepción la captación de la sensación del dolor y llevada a los centros superiores. Lo que pasa es que el dolor ya tiene para ti una connotación. Esta parte es muy sensorial.
Esto es muy sensorial. O sea, yo me pincho y me di cuenta que me pinché, pero después resulta que te sigue doliendo, ¿no? Tú tienes ahí y lo estás percibiendo. Entonces esa es la parte que ya es emocional. Quiero traer a continuación lo que dice aquí abajo. Una de las maneras, qué bien, más para expresar dolor es por la descripción verbal. O sea, todos nosotros, oiga, sí me duele, no me siento muy mal. Pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal, nuestros perritos, nuestros gatitos, pueden experimentar dolor, por supuesto. Pero a veces no lo pueden decir. Y esto abre la puerta para platicar precisamente de ahorita sobre el dolor en el feto. Pero como vamos de tiempo, no quiero comerme el tiempo. Bien, seguimos adelante. Entonces, rápidamente, desde el punto de vista sensorial, la parte muy neurofisiológica, tengo una parte de la transducción, la transmisión, la modulación en la médula y luego subir hacia el cerebro para darme cuenta. O bien aquí mismo puedo tener la respuesta, lo acabo de decir. Esto es la compuerta de Meltzer, no voy a entrar ahorita en muchos detalles, pero yo me pincho, inmediatamente quito el dedo. Yo no, cuando ya me di cuenta, ya quité el dedo cuando de repente me pinché. ¿Por qué hice eso? Porque el dolor funciona a este nivel. Rápidamente hay un reflejo. Voy a decir rápidamente lo que ocurre en el resto. Entonces, miren, estas fotos que me parecen preciosas, estas las saqué de un libro. Mi tío era médico y por ahí una revista que se llama Reseña. Pude tomar estas fotos que no he visto en ningún otro lugar. Estos son receptores cutáneos. Son una cosa hermosísima, la verdad. Vemos las neuronas, vemos su núcleo, su nucleolo, y todas estas van a contribuir a formar fibras nerviosas, que voy a decir a continuación. Esto que son mecanorreceptores, los corpúsculos de Meckel, estos los de Pacini, que también tiene que ver en que yo sienta mecanorreceptores, ¿no? Fíjense ustedes cómo se encuentran. Es una cosa en la cual tengo una fibra y alrededor de eso, ¿no? Es el que capta la información de manera inicial. Ruffini para el calor, parece aquí como una especie de fresa, un kiwi, pero rojo, y uno de Krauss para el frío. Ahorita los voy a tocar. Entonces, todos estos van a ser nuestros receptores para poder llegar a captar el dolor. Entonces, tengo un paciente, en general, cualquiera de nosotros, está la piel, puede ser un órgano interno, y va a llevar directamente a la médula espinal a través de qué? De neurotransmisores. Primero con receptores, que serían estos de aquí. Voy a mencionar nada más ahorita de manera especial, vaniloide y cannabinoide y opiáceos. Estos de aquí. Estos con el fentanilo, bueno, ya ni les digo con todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Y luego receptores entonces ionotrópicos y ionotrópicos dependientes de voltaje o metabotrópicos a través de neurotransmisores que ahorita voy a tocar. Principalmente, ¿cuál transmite este dolor? Glutamato, y aquí no está, pero sustancia P. Miren, aquí están los canales que comentábamos, sobre todo los vaniloides, y ahorita te digo por qué razón es importante mencionarlos. Aquí están receptores ionotrópicos, no voy a entrar en el detalle nada más para que los vayas ubicando, y los metabotrópicos que activándose darían esto. Hay una persona que recibe calor, tiene los diferentes receptores. Un momentito, mientras sigo contando, lo que estaba tratando de decir en esa diapositiva era, tienes un estímulo, se echan a andar tus receptores, ya sean metabotrópicos o ionotrópicos, ahí está. Y a partir de eso, entonces, mira, esta es la sustancia que mencionábamos, las taquicininas, y a partir de eso se genera. Gracias, creo que estamos. Muchas gracias, Pepe. Lo que sí es que ya no corre. ¿No cambió? Ahí está, ya cambió, perdón. Ahí estoy. Y entonces, a partir de fibras, que son las A delta y la C, estas más rápidas y estas más lentas, van a llevar el dolor. Entonces, aquí tenemos la piel, aquí están las fibras que comentábamos, las A delta, dolor, frío, tacto, y la C, calor o frío, que acabo de mencionar. Entonces, a partir de eso llega el sistema nervioso periférico, a la médula espinal, al cerebro. Entonces, clásicamente, nada más para tenerlo claro. Una persona que se da un martillazo en el dedo chiquito, eso duele mucho, ¿no? Me acuerdo mi mamá una vez, se le cayó el closet, ¿no? Esos closets además grandototes, pesadotes. Me acuerdo, yo era un niño y mi pobre mamá en el pie chiquitito se lo fracturó, pero me acuerdo mucho que cómo se puso a llorar, ¿no? Mamá, te ayudo. Oh, no, no, espérame. Entonces, ¿no? Yo me imagino, bueno, pues es esto, ¿no? La presencia de esto, un martillazo, la queda de un closet, la transmisión,
médula espinal, llegamos al sistema nervioso central, cerebro. Entonces, ¿a través de qué? De las fibras que acabo de mencionar, A, delta y C. Y a través de ciertos neurotransmisores que ya he comentado un poquito, van a empezarse a ver la modulación. ¿Cuál principalmente? Por eso se llama sustancia P, sustancia pain, sustancia del dolor. Pero hay otras más, glutamato, histamina, ¿no? Por eso cuando tenemos alergia también nos duele. Protones, cuando tienes una gastritis, te sueltan los H y entonces tienes un dolor abdominal que no te la acabas. ¿No es así, Pepe? Uf, los pacientes que tienen cáncer, factor de necrosis tumoral, les duele todo el cuerpo y además están caquécticos. Esto causa que haya una disminución importante del peso y además duele todo. Aquí está, prostaglandinas, potasio, bradicininas, que van a ir directamente sobre los nervios para tratar de qué? De causar dolor. Pero no nada más funciona para entender el dolor, sino también para desde el punto de vista del tratamiento. Puedo dar glucocorticoides en la piel, antihistamínicos, bloqueos directamente sobre los nervios, sobre la médula espinal o inclusive irme hacia arriba para dar tratamiento a nivel cerebral. Y entonces yo entiendo el dolor, entendiendo que sube, llega al tálamo, llega a mi área somestésica, mi área sensorial primaria, y aquí en el cíngulo, aquí es donde está la parte emocional, y aquí es donde está la parte prefrontal, y aquí le doy el sentido al dolor. No es lo mismo que me caiga encima el closet de mi mamá, a que me hayan matado un hijo. Aquí viene el sufrimiento. Aquí en esta parte es donde yo tengo otra percepción de lo que está sucediendo con respecto a mi dolor. Entiendo qué es lo que pasa con mi dolor. Esto es como muy neurofisiológico. Las vías que suben por la médula espinal llegan al tálamo, van al cíngulo, que lo que te estoy diciendo, esta parte muy emocional, por eso lloramos, por eso sufrimos, y luego hacia la corteza sensitiva, parte de la corteza sensitiva que mencionaba, pero también otras áreas cerebrales como acabo de mencionar. ¿Cómo mido el dolor? El dolor se mide de muchas maneras. Hay una forma muy tradicional y muy validada que sería las escalas visuales análogas. Pongo un ejemplo, una regla, y entonces aquí no hay dolor, aquí hay un dolor insoportable, aquí un dolor a medias. Entonces le pide al paciente, si yo le digo cómo se encuentra su dolor ahorita, ¿cuánto me diría? Ay, doctor, pues yo creo que estoy en el 8. ¿Sabe qué? No. Si no me hace algo ahorita, me muero, estoy en el 10. Si uno no lo entiende porque tiene discapacidad o es un niño, entonces emplean o caritas o frutas o alguna otra cosa más. O, por ejemplo, pacientes que sean campesinos que a veces no pueden llegar a entender bien la cuestión numeral, entonces se puede exactamente hacer esto. Sin embargo, existen otras escalas muy importantes como serían estas de McGill. Hay otras más. Bohannon, hay muchísimas escalas, pero nada más quiero mencionar esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que voy a hablar sobre el dolor fetal. Bien, ahora vamos a hablar del dolor fetal. Vamos paso a paso. ¿Qué sucede en el niño? Miren, no es el closet de mi mamá, pero ese niño siente. Oye, pero es que no es cierto, porque eso son células. No, mira, aquí está demostrado, aquí te lo estoy poniendo. Mira, y eso no lo descubrí yo. Compré en el 64, en el 84, 2008, 2010, 2005, desde embriones hasta fetos. ¿Qué hubo? Nociceptores periféricos, en la médula espinal, en el tálamo, en el subplato, que ahorita te lo voy a mencionar, y en la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que sí hay conducción, por eso te eché ahorita todo esto que te estoy comentando. Desde el punto de vista neurofisiológico, por supuesto que va a ascender el dolor, va a haber receptores, van a tener transmisión, van a ascender y van a llegar a la corteza cerebral. Va a decir, oye, pero si la corteza no se ha terminado de hacer, tienes toda la razón. O sea, esto va a ir paulatinamente en el transcurso del tiempo. Y ahorita voy a llegar a algo que Tony Flores, ahorita te voy a decir quién es Tony Flores, llegó a algunas conclusiones. Entonces, aquí está la subplaca. Las subplacas estos son cortes 16 semanas, 18, 23, 28 de fetos, donde te están demostrando cómo están las subplacas y que posteriormente van a formar la corteza cerebral para poder tener la captación de estos estímulos álgicos. Entonces, mira, esta es una resonancia magnética de un niño. Aquí se encuentran los ventrículos, aquí se encuentra la corteza cerebral
y la subplaca sería exactamente toda esta zona que observamos aquí. Entonces, a las 19 semanas, por supuesto que ya vamos a tener ahí directamente un estímulo que puede llegar prácticamente hasta arriba. Esto lo saqué de Tony, lo digo de todo corazón de la doctora Flores, pero me parece muy ilustrativo, ¿no? La densidad de las terminaciones nerviosas nociceptivas al final de la vida, esto es un neonato, y en el recién nacido exceden a la piel en el adulto. Y entonces me doy cuenta que también el electroencefalograma, que uno podría pensar que no, el electro debe estar, no existe en un niño, claro que no. O sea, quiere decir que esto que estamos viendo en el infante, claro, paulatinamente se va consolidando la parte anatómica y fisiológica. Hacia las 19 semanas tengo una primera activación cortical. A las 20 hasta las 28 semanas, lo que estoy viendo es que prácticamente voy a empezar a ver patrones de sueño y vigilia. Qué maravilla, ¿no? Uno que pensaría que lo que está allá dentro del vientre materno parecería como que son puras células. Eso no es cierto. Así no los venden. Y luego, ¿qué existe? Hace rato te hablé de la parte normal. Pues mira, los fetos y los embriones también tienen una serie de neurotransmisores, incluyendo los opioides para el dolor y la sustancia P. Es más, la siguiente diapositiva. Los fetos tienen ve qué cosa tan espectacular esta. Tiene una gran cantidad de sustancia P. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto comparado, por ejemplo, con prematuros, con niños o inclusive adultos? Nosotros tenemos poca sustancia P para el dolor, pero 22,000, una medición de eso es una barbaridad. ¿Qué quiere decir? Que los niños intraútero deben tener una gran capacidad para captar el dolor. Fíjate. Entonces, ¿cómo evalúo el dolor en el feto? Que esa es la pregunta un poco de esta charla, ¿no? Si el bebé no habla, el feto no te va a decir, oye, párale, me está doliendo. Dile a tu mamá que por favor se ponga de otra posición porque ya me dolió. Eso no va a suceder. A través del lenguaje corporal y fisiológico. Entonces hay dos escalas. La Neonatal Facial Coding System o la Behavioral Indication of Infant Pain. Me voy a centrar ahorita en esta. Hay más escalas, ¿eh? No es la única para neonatos, porque todos ha salido un poco de los neonatos, o sea, de prácticamente unas horas estabas en el útero y prácticamente cruzaste la barrera y estás en el otro lado, ¿no? Fíjense, ¿cómo se observa esto en el neonato? Ceño fruncido, párpados cerrados, surco nasolabial y la boca abierta. Clásica exposición del niño que está así, que le duele. Entonces, si yo hago una escala y tengo un puntaje, entonces por arriba de 2, quiere decir que a ese niño le duele. Entonces, es lo que estamos diciendo. Estas son de Tony, de una charla que ya dio. Entonces, clásicamente podría yo decir que ese niño siente dolor. No me lo está diciendo, pero lo estoy viendo. Y entonces, a partir de aquí, de determinar ciertas cosas como las que acabo de decir, descenso de cejas, ojos cerrados, el cambio del surco nasolabial, labios abiertos, estiramiento vertical de la boca, horizontal de la boca. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Tensión de la lengua, temblor del mentón, etcétera. Puedo llegar a eso. Y entonces estos señores que ven aquí, publicaciones científicas, otra vez, ciencia, bioética, derecho. Un grupo de brasileños primero reportaron y dijeron, oye, un poco basado en esto, ¿no podríamos hacer lo mismo en fetos? Es una buena pregunta, ¿no? Si lo hacemos en neonatos, ¿por qué no lo podemos hacer en fetos? Y entonces, ¿qué resulta? Que sí, empezaron a medir dolor con la expresión facial. Curiosamente, por aquí anda por ahí un profesor que conozco de Brasil, aquí el doctor Teixeira, neurocirujano recientemente retirado ahí en Brasil, en Brasilia, no en Río de Janeiro. Y entonces, ve la maravilla. O sea, esto es muy reciente. Te estoy poniendo que los ultrasonidos de cuarta generación nos pueden dar, oye, ¿cómo está el bebé adentro? ¿Qué dice el bebé al respecto de cómo se encuentra? Cada una de estas expresiones, mira, ve esta expresión, no me digas que no le duele. Pues claro que le duele, no te lo va a decir. Y entonces, ¿qué hicieron? Oye, ya identificamos estas expresiones. ¿Por qué no hacemos una correlación? Y entonces, de 12 que tenían previamente, se quedaron con 7 que dijeron, desde el punto de vista estadístico, para aquellos que piensen que la estadística no sirve para nada,
Ahí está, para demostrarte que por supuesto funciona y a partir de aquí obtener esto y decir, mira, lo que te acabo de decir, fruncido de sueño, el que tú tengas la boca abierta, el surco nasogeniano, esto ya no es nada más dicho, esto es lo que estamos viendo en los fetos adentro de la mamá. La expresión horizontal, un poco más verticalizado, aquí verticalizado, aquí más horizontal, o la flexión o la extensión del cuello hacia atrás. Estos son signos de dolor. Y este está recientito, de 2024. Hicieron una validación precisamente de esto. Una maravilla. Estos cuates están trabajando durísimo para tener grupos controles y hacer determinación si realmente al feto le duele o no le duele. No venimos a contarte, no te vengo a contar así como historias de Lola, sino esto es ciencia pura. ¿Ok? Entonces, metidos en esto, encaminados para allá, vamos a platicar ahora de ética y neuroética. Está denso. Este fue un... Sí, de verdad, ¿eh? A ver, vamos a meternos en la ética. ¿Qué es la ética? Yo me quedo con esta, porque tiene mucho que ver con el bebé ahorita. Ética es mi morada, es mi casa. Yo soy ética en el momento en que me respeto a mí mismo. Qué cosa tan hermosa esa. Vamos para allá. Es la parte de la filosofía que estudia la moralidad de la conducta humana. Tiene que ver con lo bueno y con lo malo. Pero tomo en cuenta, y aquí ahorita voy a meterme a continuación, al ser humano. El ser humano es persona. Esto podría abrir aquí todo un espacio de discusión. Voy a tratar de sintetizarlo ahorita. La persona entonces tiene, con todo lo que te he dicho, una parte súper orgánica, que sería esta parte neurofisiológica, neuroanatómica cerebral, ¿ok? Que está aquí. Luego vendría una parte de la mente, que sería esta. Y por último, aquí, que lo diríamos como serían los clásicos, como alma, un chispazo, pero en el fondo es el espíritu que son tus valores. Esto lo dice Max Scheler, un fenomenólogo, que dice, el core de los valores, espíritu, es mi espíritu. ¿Ok? Las neurociencias, con todo lo que te he dicho, creo que queda muy claro que son las neurociencias. Es el estudio del sistema nervioso, nervios, receptores, médula espinal, cerebro. ¿Y en dónde se mete? Neuropsicología, neurofisio, neurobioquímica, neurocidio, neurología, neuropsiquiatría, entre muchas otras más, neurogenética, etcétera. ¿Y tú crees que sea banal? No, no lo es. Todos estos que ves aquí, todos estos que ves aquí, son premios Nobel, exclusivamente cosas de neurociencias. Rita Levi Montalcini, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Los que descubrieron las resonancias magnéticas, las tomografías, ¿no? Stanley Prusiner, con respecto a los priones. Entonces hay Sperry para la detección de las funciones mentales. Vaya, muchísimo. Y ahí te va. Estos son los descubrimientos: tomografía, resonancia magnética, memoria, la neurona, cómo funciona la sinapsis. Cada una de las cosas que te acabo en cierta manera de comentar están plasmadas por los premios Nobel. Y todavía más para esta charla. Este es el último premio Nobel en neurociencias. ¿Y qué crees? ¿En qué crees que te lo dieron? Se lo dieron estas dos personas. A un armenio, Pataputian, y a Julius. Dolor. Descubrimientos de dolor, receptores vanílicos, lo que te acabo de decir hace ratito. Entonces te cae el 20 de muchas cosas, ¿no? Dices, oye, pues esto que está diciendo aquí el profe, el doctor, pues parece que suena importante. Sí, sí lo es. Entonces la neuroética es esta parte, esto fue definido por primera vez en el 89 por este neurólogo, perdón, en el cual dice, el neuroético es aquel que es un asesor ético en comités éticos institucionales. Y un poco se quedó ahí, ahí está la publicación. Pero después vinieron una serie de personas, esta es una filósofa, Roskis. ¿Qué hace una filósofa escribiendo Neuron? Es muy neurocientífico, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo ahí? Y entonces habla que la neuroética tiene que ver con todos estos descubrimientos y toda esta tecnología de la neurociencia aplicada. Qué hermoso. Por eso me parece padrísimo esto. Vamos a metiéndonos de lleno a donde los quería llevar. Aspectos neuróticos del dolor fetal. Esta foto me la acabo de tomar con Tony ahí en el Hospital General hace unos días. Pues aquí ando yo. 25 años llevo conociendo a Tony. Ella es una pediatra y es una algóloga.
¿Y qué creen? La doctora Castro, por cierto, vamos a platicar sobre un poco lo que hizo, pero quiero nada más tomar esto en consideración. Cuando hablamos de la ética, la pregunta es ¿qué ética para la bioética? Porque pues hay muchos ramales, ¿no? O sea, si yo tengo un ramal muy reduccionista, yo te voy a decir, y esto es real, ¿eh? Mis neuronas, mis pensamientos son la funcionalidad de mis neuronas y se acabó. O sea, no me preguntes más. Eso lo dice Pinsker, ¿no? Carl Sagan, que alguna vez también era un gran difusor de la ciencia, también pensaba lo mismo. Pero entonces, yo puedo tener una perspectiva de otras cosas, ¿no? Puedo tener cientificismo, biologicismo, principialismo, realismo. ¿Y qué creen? Aquí en la Anáhuac nos gusta hablar sobre la persona. Pero Tony hizo su tesis doctoral, ahí está, con Rui Pérez Tamayo, y él no era personalista. ¿Y entonces en qué se basaron? Ahorita voy para allá. Aquí está un poquito de la publicación. Y lo que hizo fue comparar el principialismo versus el utilitarismo. Y entonces a partir de aquí dice, oye, mira, el feto no tiene autonomía. Creo que en ese sentido tiene razón parcialmente. Beneficencia, sí. No maleficencia, sí. Y justicia, pues quién sabe, ¿no? Lo deja como un poco ahí en el aire. Y ella se enfoca, su tesis está muy enfocada, y le doy la razón, un poco pensando en las intervenciones quirúrgicas, decir, oye, si se hacen cirugías intraútero, ¿no será que le duela al infante en el momento que se está operando? Pues es una pregunta, ¿no? O sea, ¿a poco hay dolor en el feto? Pues sí, o sea, ve todas las intervenciones que se hacen. O sea, que tú le operes una hernia diafragmática, un teratoma, lesiones urológicas. Me voy a meter ahorita a esta que es la que me compete, pero ve todo tipo de cirugías que hay muchísimas. La pregunta es, ¿y nadie había pensado previamente en eso? ¿Se opera como si nada entonces? Y entonces, mira, un poco es esto. Aquí está un poco pensando. Lo que se hace, por ejemplo, de mi área es que estos disrafismos del tubo neural, o sea, que no se cierra ese zipper que te decía, de una u otra manera no se cierra y se forma esto. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto una vez que el niño nace, puede no caminar y dejas a la persona en silla de ruedas. ¿Tú crees que sea importante eso o no? Pues claro que sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Operar a ese niño desde útero. Entonces se hacen cirugías intraútero. Ese es el tema, ese es el tema. Pero ¿le duele o no a los niños? Y entonces, lo que hace Tony con su tesis es comparar el principialismo versus el utilitarismo. Y llega un poco a esta conclusión en esto que recientemente publicó, analgesia fetal, un problemón para el fisiólogo y una luz para el cirujano. Y entonces habla un poquito de todo esto. No lo voy a leer todo, simplemente quiero traerte a colación lo que estoy diciendo, porque esto es lo que llega con la conclusión de su tesis. A pesar de que es utilitarista, dice de una manera muy concreta, en el caso de duda, siempre será mejor, en vez de que haya un error, pues tomar en cuenta y no dañar al bebé. Claro. Ya está. Tony deja abierta dos otros puntos muy importantes que voy a tocar. Ya casi terminó la charla, pero no quería dejar de pasar de no tocarlos, porque me parece que son fundamentales. Uno, el embriocidio y el otro, el feticidio. Esos términos no los usamos, ¿eh? No son muy usados. Los decimos de otra manera. Entonces, cuando tengo un embriocidio, les pongo un ejemplo, miren, que el doctor Robert Wolf, esto fue como un reprint de alguien, de Walt Castro, de un ginecólogo en la Gaceta Médica de México. Cuando tú tienes un embarazo ectópico, que bien en el momento de la implantación, en vez de quedarse en el foco del saco uterino, se va hacia las trompas o inclusive en el abdomen, puede implantarse inclusive en el epiplón. ¿Qué crees? No va a seguir adelante ese embarazo. Tienes que sacar a ese embrión. En ese momento estás cometiendo un embriocidio. No se ve así. Es un mal menor. Aquí jugamos con el mal menor. Es decir, pues no lo puedo dejar porque si lo dejo,
Imagínate, la trompa estalla, tienes un abdomen agudo y se muere la madre. Entonces, esto es una cosa importante decirlo. Y este me parece que es la joya de la corona de lo que voy a decir ahorita. Este señor se llama Bernard Nathanson. Fíjate, aborto ambulatorio, experiencia en 26,000 casos, 26,000 casos hechos por él. Tú dirás, ay, pues esto lo va a haber publicado ahí en la revistita. No, señores, esto lo publicó en el New England Journal of Medicine, la revista más prestigiosa que tiene medicina. ¿Ok? Inclusive, él embarazó a una señora y él mismo le realizó el aborto a la señora. Aquí está, otra experiencia con el curetaje, con el succión curetaje, sacando precisamente a los bebés, a los fetos, y aquí está lo mismo. Todo esto es del New England en diferentes momentos. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Qué pasó con Nathanson? ¿Qué hizo Nathanson? Este fue un gran promotor, era un judío utilitarista, hablando de cosas, metido de lleno en la cuestión monetaria, hasta que de repente surgió esto, el ultrasonido. Y entonces quería traerles el video, no pude ni verlo. Yo por primera vez que vi este video, lo vi siendo yo estudiante de medicina. Se los dejo de tarea, véanlo. Cuando tengan un momento en su casa, o en algún momento póngalo, no dura mucho tiempo, pero no, o sea, no, ni siquiera lo pude ver. Cuando Nathanson se da cuenta que existe el ultrasonido y en el momento de meter los succionadores para jalarse al bebé, el bebé empieza a luchar con el succionador y se desgaja completamente al feto, lo destroza para sacarlo. ¿Qué tiene eso que ver con el dolor? Todo. O sea, ese feto lo sacaron doliéndole. O sea, los abortos que hacía Nathanson y que actualmente existen, no creen que les pasan anestésico. Se hacen en vivo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el bebé lucha contra el aspirador. Por último, para terminar, que esto es parte un poquito de lo... ¿Y cuál es la opinión de nosotros como personalistas? Pues la misma de la ley, ¿no? Lo que acabamos de decir. Esgrecha y Burgos, filósofo y en su momento clérigo y cardenal, hablaba de lo siguiente: principal valor, la vida. Esto no lo dice ellos nada más, lo dijo la ONU en su momento y ahorita lo voy a volver a repetir en algo que yo escribí junto con el doctor Cabrera Beck. 2, principio terapéutico totalidad. Claro, lo que acabamos de decir, si alguien tiene una disrafia, que lo operen. Si alguien tiene un problema cardíaco intraútero, que de una vez se lo detecten y lo operen. No estamos en desacuerdo en eso. Principio de libertad y responsabilidad. Va a decir, oye, un feto no tiene ni libertad ni responsabilidad. No estamos hablando del feto, estamos hablando de los que están a cargo de eso. Si me estoy dando cuenta de la responsabilidad que tengo tan grande, por supuesto que tengo que ayudarle al bebé a que salga adelante. Y por último, es esto mismo de subsidiariedad. Sé de antemano que alguien que está súper vulnerable, no voy a llegarle a dar la puntilla toda vez. Mira, esto lo escribí con Cabrera Beck hace 15 años. Ahorita que lo estaba revisando dije, tanto tiempo ha pasado de esto. ¿Cómo le llamamos? Estatus médico-jurídico del embrión y feto humanos. Un enfoque en la formación del sistema nervioso desde la fecundación hasta la semana 12. De esto mismo que te acabo de hablar, es un resumen lo que viene ahí. Por eso me parece tan hermoso volver a platicar de esto. Y voy a terminar. En su artículo cuarto, dicho instrumento de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 establece: toda persona tiene derecho que se respete su vida. El principal valor, la vida. Lo dice la ONU, lo dice la Convención de los Derechos Humanos. Y nada más para terminar, te cierro con esta. Esta publicación la hice en el 2021. No hablando sobre esto, sino hablando de psicocirugía, de otra cosa completamente diferente. Pero dijimos algo de esto, miren, neurobiótica personalista. Acabo de mandar ahorita un artículo que me lo están revisando. Bueno, ya me lo revisaron y ahorita lo estamos contestando, dirigido en este tenor. Con esto voy a cerrar todo lo que he dicho. Las neurociencias, diagrama de Venn,
la ética, la bioética, se conjunta para formar la neurobioética, la ética, la neuroética, la bioética es parte de la ética, la bioética, como usted ya no lo define más, pero tiene que ver con los principios y valores que están enfocados a la salud, en la parte biológica, neuroética, ética, neurobioética, bioética, y por último, esta propuesta interesantísima de neurobioética personalista. Me ha costado muchísimo publicar sobre neurobiótica personalista porque hay mucha reticencia al respecto. Con esto voy a terminar, después de este panorama que acabo de dar. Ahí te va. El embrión y el feto son personas. Es una aseveración dura. La definición de persona no es médica, es filosófica y es del derecho. Por eso es muy difícil. A ver, dime, ¿dónde está aquí, en qué etapa de la que acabas de pasar está la persona? No es cierto eso. A ver, ¿en qué momento se transforma en persona? No, amigo, no has entendido. O empieza como persona o no está como persona. Por eso es filosófico y por lo tanto entonces tiene derechos y obligaciones. Y de hecho la ley lo contempla. Puedes tú recibir un feto, fíjense lo que voy a decir, un feto puede recibir una herencia todavía estando en el vientre materno, porque el derecho le da esa potestad. Ah, fíjate qué importante es lo que estoy diciendo. Segundo, con todo lo que te he dicho, tiene la capacidad de transmitir impulsos álgicos desde sus terminaciones nerviosas hasta el cerebro. Te lo acabo de demostrar, te lo acabo de decir, no nada más son células ahí perdidas. Tercero, eso puede ser medible como con dolor. Este trabajo de los brasileños tan meticuloso, tan exquisito, de verdad es para tomarse en cuenta. De verdad, lo digo de todo corazón. Y cuarto, por lo tanto, es importante entender y reconocer la dignidad, ¿no? El respeto de la vida intrauterina en la vida cotidiana del embrión y del feto, pero también, y por supuesto, y lo acabo de decir aquí, a través de su enfermedad. Entonces, ¿los fetos tienen dolor? Sí, los fetos tienen dolor. Con esto termino. Muchas gracias y gracias por el espacio. Miren, acá está. Agradezco nuevamente a Pepe la invitación. Aquí estamos el consejo. Algunos de los que están en el consejo, no salió aquí Erika y alguien más que está por aquí, en una de las fotos recientes ahí en el consejo. Muchas gracias de verdad. Pues muchas gracias por la conferencia, magnífica conferencia. A mí me surgieron varias dudas, pero bueno, solamente voy a resumir dos que tengo interés, que son más de carácter filosófico. La primera es, dentro del debate con respecto a la definición como de persona en el momento de si es embrión, si es feto, y obviamente esto toca temas prácticos de aborto y esto, ¿no? El dolor es una consideración para juzgar si, por ejemplo, el dolor o la conciencia son factores para considerar si es, lo voy a decir de esa manera, como aceptable la terminación o no. A mi juicio, más bien no debería haber ninguno de esos factores para determinar, ¿no? Simplemente es y listo. Pero, ¿qué otro factor hay para considerar, además del dolor o de la conciencia, para determinar? Te respondo acá. Sí, a ver, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues porque nadie habla de esto. Ese es el tema. O sea, si tú, esa pregunta que tú me haces, te puedo asegurar que nadie se la ha hecho. O sea, con esto que estamos platicando, ahorita que yo estaba haciendo esta unión, me costó mucho trabajo hacer la charla, ¿eh? Les he de decir, Claro. porque tuve que unir como muchos elementos de muchos lados para tratar de decir lo que quería decir, y sí lo logré, ¿eh? O sea, creo haberlo logrado. Me siento contento por lo que hice, porque creo que fue muy difícil. Pero lo que quiero transmitir es que este tipo de cosas son las que no se ventilan. Deberíamos hablar más de esto. Claro. O sea, con lo que te estoy yo diciendo, tú te quedas a la cara, y pues entonces el embrión, o sea, sí, sí lleva información, pero además entonces, ¿el feto sí tiene dolor? Sí, sí tiene dolor. O sea, evidentemente no va a decirte, oye, sí, si un neonato no lo hace, o sea, por eso posible las escalas. ¿Cuándo empieza a hablar un niño? O psicopedagogos que deben estar por aquí.
empiezan a balbucear a más o menos 1 año, 2 meses, 2 años y medio, 2 años, empieza a decir ya las palabras y hacia los 2 años y medio más o menos empiezas a entender un poco qué dice y tener un poco de relación. Pero verdaderamente conciencia de lo que significa la palabra Claro. en el cual yo me percibo a mí mismo y el espacio, pues es que está muy difícil. A ver si hay chicos, ¿no? Que pueden tener 30 años y estar inconscientes completamente. Claro. O sea, lo que quiero decir es que no es un tema difícil, no es un tema sencillo. Tendremos que separar entonces esta parte muy neurofisiológica de lo que significa en sí la conciencia, ¿no? No van exactamente de la mano, ¿no? Claro. Sí. Sí, mi duda va en el sentido de, obviamente esto se pueda utilizar como base empírica de argumentos, por ejemplo, éticos de manejo de cirugía, obviamente, y en lo que tiene que ver con estos procedimientos de terminación, ¿no? Pero una pregunta más profunda creo que sería como, ¿por qué tienen que ponerse ese tipo de evidencias empíricas cuando en realidad el problema es más filosófico o de base, ¿no? Como, A ¿es ver, o no es? yo creo que estos foros Ujú. sirven precisamente para esto. Claro, sí. O sea, a lo mejor de lo que acabo de decir, muchas de las cosas que acabo de decir, la gran mayoría no tenían ni idea. Claro. Si yo mismo ahorita me estoy redescubriendo con cosas que publiqué hace 10 años, 15 Ujú. años, le estoy dando también sentido. Ujú. Ahora, transmitírselos a ustedes y que ustedes entiendan que existen otras cosas, pues, perdón. Allá afuera, perdón. O sea, me cuesta trabajo y es, por Ujú. lo tanto, ¿qué te dejo en la mesa? Reflexión. Claro. A lo Sí. mejor te causo más preguntas que respuestas, Aldebarán. ¿Y sabes qué? Con esto que me acabas de decir, me siento muy contento. Porque ya te llegué a alguien que es muy pensante y que va a decir, oye, ¿qué onda? Nunca había visto la neuro de esa manera, ¿no? Y eso me gusta, porque es retador. Eso se trata, de venir. La bioética tiene que ser diálogo, tiene que ser reflexión. Cuando yo estaba en el comité de bioética de mi hospital, yo era el presidente. Yo estaba aterrado. ¿Qué hacía un neurocirujano viendo cosas en gineco? Ujú. Yo decía, no manches, ¿qué voy a decir? ¿No? Me van a salir y a decir cosas y vamos a empezar a hablar de esto. Y después de haber estado metido 3 años ahí, un poco más, me di cuenta, y esto lo transmito para los que me escuchan allá y aquí, que es el hecho de pensar el profundo bien que se puede hacer, sabiendo que tienes a la bioética de por medio, sabiendo que puedes ayudar a la gente a pensar en la vida de ellos mismos y de otras personas, incluyendo al feto. Creo que por ahí hay una pregunta, no sé. Perdón, no sé si tenías un poco más de preguntas. Hace una segunda pregunta que si en el abordaje bioético del dolor, no solamente en fetos, sino en general en adultos, etcétera, se toma en cuenta el factor de la memoria. ¿A qué voy? Porque yo puedo experimentar dolor, ¿no? Un feto puede experimentar dolor, pero no sé si tiene los sistemas como para recordar la experiencia del dolor. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra es si realmente se toma en cuenta o se estudia o se aborda filosóficamente si se tiene que tener recuerdo del dolor como para que el dolor tenga una base Sí, experiencial. entiendo por dónde va tu pregunta. A ver, Ujú, te la voy a voltear. ujú. ¿Cuál es tu recuerdo más lejano de tu vida? ¿Recuerdo más lejano de mi vida? No sé, Pues yo dímelo, viendo, ¿qué edad tenías? no me acuerdo. Pues trata de recordarlo, diga en algún momento. No es que iba a decir, o sea, me acuerdo que ¿Cuándo? estaba como en una alcantarilla, o sea, viendo una alcantarilla y decía, estoy esperando a que salgan las tortugas ninja. Entonces me acuerdo ¿Qué que edad eso es lo que tenías? recuerdo. ¿Qué edad tenías? Llevo como 6 años. ¿6 años? Sí, sí, sí. Bueno, puede ser que haya gente que tenga recuerdos mucho antes, ¿no? Claro, sí, por Mi supuesto. esposa, por ejemplo, se acuerda cuando nació su hermana, que es menor que ella tenía 2 años y se acuerda de eso. La pregunta, ¿tú crees que un feto se acuerda de lo que pasó en No, intraútero? no, claro. A lo mejor no conscientemente, no lo sé, tendríamos que excavar más, ¿no? Si Ajá, tú te sí, sí. acuerdas hasta los 6 años, la pregunta es, ¿qué pasó entre tus 0 años y los 6, Ajá, no? sí, sí, sí. ¿Dónde están? ¿Los perdiste? Ujú, No te acuerdas, pero eso no quiere decir que no los hayas vivido. Lo cierto es, y a dónde voy con esta pregunta, es que habrá un marcaje. Hace rato mencioné acerca de las adicciones. Tú también manejas un poco ese tema. ujú, ¿Cuánto deja marcado a una persona que la madre es adicta? Muchísimo, todo, ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque cognitivamente
le va a pegar durísimo y puede tener trastornos. Se ha visto que hay riesgos para tener más Ujú. bipolaridad, esquizofrenia, otro tipo de cosas. Entonces eso marca. ¿Qué tanto? Pues no lo sabemos porque no sabemos cómo medirlo. El tema es ese. Es un poco, fíjate, nada más para dejarlo claro, el tema de la muerte. El tema de la muerte, y lo decía también Juan Pablo II, hoy por hoy, y después que ha pasado tanto tiempo de que él ha muerto, los criterios de muerte encefálica son profundamente reduccionistas, Ujú. porque no tenemos otra forma de cómo medir. Es lo mismo, que no tenemos cómo medir lo que sucede en el feto, pero eso no quiere decir que no exista. ¿No? Lo mismo, no te acuerdas ahorita qué pasó entre tus 0 y 6 años, pero eso no quiere decir que no exista. Está ahí, pero no sabes cómo traerlos a evocarlos para recordarlos, ¿no? Entonces, yo me quedaría un poco con eso. Gracias, doctor. Sí, 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 al contrario. Allá atrás, por favor, sí. Tengo dos preguntas. La primera, pues se habla, ¿no? Del dolor del feto y que por eso no se debería abortar. Más o menos por ahí va la cosa. De lo que estábamos hablando, ¿no? Que el feto siente y cuando se meten las cánulas y todo, siente el dolor, siente todo. Entonces, ¿por qué cuando las personas están sufriendo, están en fase terminal, estamos en encarcelamiento terapéutico, no permitimos la eutanasia si hay dolor? Porque para eso existe los cuidados paliativos y la tanatología. Pero no deja de sufrir la persona. ¿Vale? No deja de sufrir la persona. Claro, la persona está ahí. No, los cuidados paliativos son para tratar de tener una mejor calidad de vida, pero no van a mejorar el dolor de la persona. ¿Cuál es el punto? No entiendo bien. O sea, ¿por qué en el aborto, o sea, en el feto es tan importante el dolor y cuando una persona está en términos, o sea, ya en su fase terminal, en encarcelamiento terapéutico, mala calidad de vida y todo, ahí no se permite la eutanasia? Digo, para empezar es otro tema, ¿no? Quiero dejarlo claro. Podemos aquí enrollarnos, pero insisto un poco sobre esto. Eh, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo vi morir a mi papá. Murió en mi casa. Eso es muerte digna. Todos los pacientes merecen muerte digna. Podemos echarnos aquí 2 horas más platicando un poco de por qué hacer eutanasia o no. Los cuidados paliativos y la tanatología están encaminados precisamente a darle una muerte digna a la persona. Eso es lo que hay que hacer. O sea, tiene Ya. que seguir reconociendo desde que nace hasta que muere una persona, precisamente como algo, lo que acabo de decir, exactamente lo que dije del embrión, en la última fase final de la vida, también como algo digno. Y aquí entra una discusión de qué es digno y qué no es digno. Sí. Oye, es que tiene que seguir sufriendo. No, tiene que sufrir. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que tiene que sufrir? Aquí entraría una discusión muy airada entre entender si ya está encarnizando. Para empezar, el encarnizamiento no está bien, No. ¿no? Entonces ahí empezamos mal. Hay todas unas estrategias de paliativos y de tanatología para darle a la gente una muerte digna. Yo me quedaría ahorita por lo menos con eso. Aquí podemos echarnos, te digo, 2 horas. Entonces, no te quedes con esa idea de que qué mala onda que no se permite. No. O sea, te diría al revés. Existen evidentemente muchas cosas para que esa persona no sufra. Lo peor que y te lo digo de todo corazón, ahorita que he estado yo 25 años pegado con los algólogos, lo peor que puede pasar es que alguien se muera con dolor aullando. Eso no puede suceder. Y te lo digo Sí. así de frente, no puede suceder. Si eso sucede, quiere decir que las personas que están a cargo no tienen ni idea de lo que está pasando. Tú Ok. tienes que llamar al algólogo, al paliativista, al tanatólogo para tratar de ayudarle. Yo mismo he hecho cirugías para reducir el dolor en pacientes terminales. Entonces, eso que me dices, perdón que te lo comenté, pues no es tan cierto. O sea, es que hay un encarnizamiento y entonces no se permite. No, hay malas estrategias. Un paciente no se puede mover aullando. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Y la otra es, por ejemplo, habló el término de embriocidio. Por ejemplo, cuando los bebés no están inútero, o sea, se implantan en la trompa, ¿por qué se hablaría de embriocidio si realmente esos bebés pues nunca van a llegar a término y al final la madre puede morir? Porque Bueno, realmente te das cuenta casi siempre cuando es ya se me fue la palabra, cuando ya está rota la tuba y ya tiene una,
un hemoperitoneo y ya se está muriendo la mamá. Depende. No, no siempre llegan las mamás muriéndose, pero sí llegan en un abdomen agudo. Pues normalmente llegan en Pues, abdomen no, no, agudo por una tuba rota. por supuesto, yo lo entiendo también así. La palabra embriocidio lo único que significa es que un embrión se está muriendo. La palabra feticidio es que un feto se ha muerto. Eso es lo que significa. No lo usamos, no lo usamos. Estoy de acuerdo contigo, no se usa. Y no se dice, chin, me acabo de matar a un embrión, ¿no? Pues tú haces una resección de la trompa junto con el embrión y lo sacas. Y Ujú. nadie te va a acusar de eso. O sea, hay que dejarlo muy claro, porque si no va a decir, oiga, el doctor, no, no, hay que tener mucho cuidado con lo que las expresiones y la forma de entender las cosas. Aquí ya se aplica entonces los principios del mal menor. ¿Qué hace la bioética, señores? Platica de los dilemas. ¿Qué son los dilemas? Los dilemas son de, si tengo esta circunstancia, tengo que salvar a la mamá y al bebé, pues tengo que ver cuál es el mal menor. En este caso, el mal menor es salvar la vida de la mamá. El bebé en la trompa no va a ir hacia adelante, pues ni modo, ¿verdad? Y no te lo estás matando a propósito. Entonces aquí, insisto, estoy más bien enfatizando las cosas. Está bien lo que me estás preguntando. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, a fin de cuentas, si está bien, puede ser que no estén de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se digan. Bendita libertad. El punto es la reflexión y el diálogo. Por eso a mí me aterraba un poco cuando, si tengo que ir con los ginecólogos, ¿qué voy a decir? Pero inicialmente ellos se sentían como un poco agredidos. Oye, llegaron del comité de ética hospitalaria. Pero a medida que fue pasando el tiempo y nos fuimos entendiendo, fuimos comprendiéndonos mutuamente y entonces fue ahí donde las cosas fueron hacia adelante con nuestros pacientes. Quiero insistir mucho sobre eso, para que te quedes con eso. Decir, oye, pues tienes razón. O sea, alguna vez, no me acuerdo que estaba de repente y alguien dijo, oye, ¿y qué opina el papá de todo esto? ¿Eh? O sea, ¿cómo? Nadie había tomado en cuenta ni siquiera el papá, ¿no? Fuera trabajador social, me acuerdo. Y dije, wow, pues tienes razón. O sea, yo no sé qué opina el papá de todo esto que le está pasando a la señora junto con el bebé. Era una señora que tenía un embarazo con un sarcoma hepático, ¿no? Que pues las cosas no iban a resultar bien y estaba embarazada. Puntos de reflexión. La bioética habla de reflexión y de diálogo. Eso es lo que yo he aprendido en mi humilde devenir hablando de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Querido doctor Carrillo, tenemos un regalo y una constancia para ti. Hay una pregunta más en Zoom, Sí, pero claro. te quiero entregar esto. Gracias. Ha sido de verdad inspiracional. Ah, Quiero decir que esto ha abierto muchos corazones, no solamente aquí ni los del Zoom, los que les llegue algún día esto en algún otro momento de su vida. Gracias, gracias de corazón. Muchas gracias. bien. Muy bien. Gracias. Bueno, aquí hay una mousepad y una libretita. Sí, claro, ahí viene la pregunta. Maravillosa ponencia y imágenes bellísimas. Mi pregunta es, parte de una base que es anatómica y es fisiológica. Nos habla de que nuestra capacidad de sentir y percibir surge desde el estado fetal, pero entonces, ¿dónde dejamos o dónde queda la inteligencia de las células? ¿Desde dónde parte nuestra inteligencia esencial emocional? Esa Gracias. pregunta es muy interesante, muy interesante. En un Nature, no me acuerdo del autor, por eso cuando hablé de autonomía que mencionó que era así como que no había, o sea, claro que estamos hablando de un todo, como organismo, pero resulta que algunas de las células, no me acuerdo bien los detalles de lo que voy a decir, pero un poco la idea es esta. Se estaban tomando en consideración las células precisamente fetales para ver qué ocurrían con cada una de ellas. Y resulta que precisamente en este acomodo de ver para dónde jalaban, si iban a ser o no hígados o cerebros o médulas, cada una de las células tenía la capacidad de poder saber con exactitud qué es lo que tenía que hacer. Y esa pregunta va enfocada directamente a eso. Es que las células per se tienen una autonomía. Por eso, lo que le comentaba un poco al de Barán, de que no tenemos forma de cómo medir ciertas cosas. Hace un siglo, o sea, pensar que existieran los celulares, bueno,
Si alguien le dijera, oiga, ¿qué creen que esto lo que hace es que yo puedo hasta comprar un avión? Aquí puedo chatear, puedo tomar unos videos, puedo bajar unos artículos científicos, puedo hablar con mi gente, puedo jugar, me dirían, ¿sabes qué? Estás loco, no, eso no es cierto. ¿Cómo? O sea, una persona de hace 100 años me va a decir, no, no es verdad. Entonces, proyéctense en 100 años, si tuviéramos la capacidad de poder medir esas células autónomas. Esa pregunta va enfocada hacia allá. Y tendremos que esmerarnos para tratar de ver eso, tanto en la parte inicial del nacimiento como en la parte final de la muerte. Hoy por hoy es lo que tenemos, la forma de cómo medir las cosas. Pero eso no quiere decir que el fenómeno no esté y que no lo podamos medir. Y esa pregunta, que es muy interesante, va precisamente por allá. Gracias por la pregunta. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor.